Saludos hermanos, que el Señor les bendiga a los que están conectados. Saludos ahí a Manolito que siempre está presente y que manda saludos a la iglesia cada vez que estamos en nuestro estudio. Así que saludos a ustedes hermanos. Saludos a Manolito. Estamos estudiando la epístola a los Gálatas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro capítulo 4. Estamos iniciando el capítulo 4. Vimos la clase anterior respecto a cómo Pablo nos muestra que el camino de este evangelio es un camino similar a lo que pasó con el pueblo de Israel en el Éxodo, que así como el pueblo estaba esclavo y en algún momento por la intervención divina el Señor los liberó y los llevó a la tierra prometida, del mismo modo Pablo dice que nosotros antiguamente estábamos bajo la esclavitud de la ley, en el sentido de que la ley era como un guía, como un profesor, por así decirlo, que así como los niños cuando son pequeños y los tutores los guían, eh, eh, así la ley también era como ese tutor que nos guiaba y nos enseñaba, pero llegado el momento específico en el que Pablo establece que la ley cumple su propósito, que es la venida de Cristo, ya nosotros no debemos estar bajo la ley, sino que comprender ahora la libertad cristiana en Cristo. Y ese ha sido el argumento de Pablo para enfrentarse a aquellos que sostenían que los gentiles que llegaban al Evangelio y llegaban en Cristo debían ahora seguir las reglas de los judíos, cumplir la ley de Moisés, circuncidarse. Entonces Pablo ve en ello un gran peligro, peligro similar al que había en el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y están en el desierto, donde algunos querían volver nuevamente a Egipto. Y parte de eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de eso vamos a orar, así que hermano les pido que me acompañen en oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, reunidos de manera virtual para aprender y reflexionar en tu palabra. Señor, tu Espíritu Santo no conoce de limitaciones temporales ni espaciales. Es por eso que clamamos que el Espíritu Santo nos pueda unir en este estudio, aun cuando algunos lo vean después, Señor, aun cuando algunos lo tengan que pausar, aun cuando algunos, Señor, vuelvan por segunda, por tercera vez a oír esto, Dios. Padre, tu Santo Espíritu es quien alumbra nuestro entendimiento y pedimos que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría y la capacidad para poder profundizar en tu palabra, poder reflexionar en ella, pero por sobre todas las cosas, poder aprender, atesorar y poner por práctica y obra aquello que tú nos enseñas. Señor, queremos dar mucho fruto y que tu palabra dé mucho fruto en nuestra vida, Señor, para la gloria de tu Hijo Jesucristo, para la gloria de nuestro Dios Padre, para la gloria del Santo Espíritu. Oramos, Señor. Amén. Amén, hermano. Y entonces, bajo ese contexto que yo les estaba hablando, como Pablo, sin ver la ley como algo malo, sino como algo que ha tenido un propósito, cuyo propósito ha sido revelar, por un lado, nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, revelarle a los judíos, revelarle al pueblo de Israel, que aunque ellos han sido llamados a ser la lumbrera del mundo y a poder proclamar acerca del Dios verdadero, ellos también han fallado y ellos también han pecado como los pueblos no judíos. De hecho, si usted quiere también ir a la epístola de los Romanos, puede leer los primeros 3 capítulos y se va a dar cuenta cómo Pablo comienza también a decir que tanto judíos como gentiles han pecado. Y a través de ese pecado ambos están bajo maldición, tanto judíos como no judíos, y ambos necesitan del Evangelio. De ahí es que en Romanos 3 está ese texto tan famoso de Pablo citando al salmista que dice, no hay justo ni aún uno, todos se perdieron. Porque del mismo modo en que todos nosotros hemos pecado, los judíos también han pecado. Por eso es que tanto judíos como no judíos necesitamos de Cristo y del Evangelio. Todo ser humano que ha pisado la faz de la tierra, todo ser humano necesita del Evangelio.
Y eso es importante que lo podamos entender, porque de ese modo vamos a comprender que la ley tenía un propósito. La ley es buena, fue dada por Dios, pero tenía un propósito en el plan de redención. Uno de aquellos propósitos era revelar nuestra naturaleza pecaminosa, revelar que estamos bajo pecado, revelar que somos esclavos del pecado. Por ende, necesitamos un Salvador, necesitamos que Dios obre a nuestro favor y necesitamos que Él pueda cambiar nuestro duro corazón. Y por otro lado, la ley también nos apunta y nos guía a Cristo, porque a través de ella podemos comprender que Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, que ha establecido un plan para que el ser humano pueda ser redimido, para que sus pecados le puedan ser perdonados y para que pueda tener esperanza. Y a través de aquello podemos comprender que el camino que Dios ha trazado en la historia de la redención, en la historia de la salvación, ese camino nos dirige a Jesucristo. Así que vamos a continuar el día de hoy. Dice Gálatas 4, 8 al 11. Y vamos a leer. Dice Gálatas 8, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Aquí Pablo está hablando al ser humano que, como aquí lo dice, no conoce a Dios. Hermano, nosotros como no judíos, como no gentiles, no teníamos la revelación específica que podían tener los judíos, que era la Torá, que era la ley. Nosotros no teníamos aquello. Probablemente usted dirá, bueno, ahora nosotros tenemos la Biblia, yo estoy viviendo en el siglo XXI y tiene razón, pero me refiero a los gentiles en su conjunto, me refiero a los pueblos paganos que vivieron en los tiempos de Jesús, que estaban alrededor de Israel. Inclusive muchas veces se nos hace la pregunta de qué pasó con los seres humanos que vivían en lo que hoy conocemos como América en aquel tiempo. Bueno, aquellos seres humanos no tenían conocimiento de Dios, no conocían a Dios. Y en su concupiscencia, en su naturaleza pecaminosa, y una vez más vuelvo a Romanos, comenzaron a adorar aquello que fue creado. Aunque la creación daba testimonio de un creador, ellos decidieron adorar no al Dios verdadero, sino a lo creado. Y en esa idolatría, en esa adoración errada, se convirtieron en esclavos, como dice aquí, de aquellos que por naturaleza no son dioses. La palabra siervo y esclavo son sinónimos. Y esto lo podemos ver el día de hoy, cuando una persona tiene de prioridad en su corazón a Dios, al Dios verdadero, entonces sirve a ese Dios verdadero. Pero cuando la prioridad de su corazón es cualquier otra cosa que no sea Dios, también se vuelve esclavo de aquella cosa. Si su prioridad es su trabajo, finalmente el trabajo comienza a absorberlo de tal modo que él ya no está trabajando con un propósito, sino que el trabajo se lo come a él. Algo semejante acontecía en los tiempos donde los seres humanos tenían dioses que podían llamar como tal, los dioses paganos, Zeus, Hera y todos estos dioses que usted ve en la historia, inclusive en películas, en la mitología. Los dioses paganos de otros pueblos alrededor no eran dioses. Aquí Pablo no está diciendo que existan otros dioses, sino que no son dioses. Sin embargo, aquel concepto tenía una fuerza tal que los podía inclusive esclavizar. Por eso yo lo trato de poner, como le decía hoy, por ejemplo, nadie consideraría que el trabajo es un dios, como uno lo puede pensar en las películas, de que alguien tenga una estatua del trabajo y le rinda adoración y le rinda pleitesía y le lleve ofrenda. Hoy día, al menos el mundo occidental, moderno, no ejerce su espiritualidad de tal manera. Pueden haber excepciones, pero lo normal es que no sea así. Pero sí, el trabajo, aunque no exista una estatua del trabajo, no exista un ídolo del trabajo físico, sí podemos nosotros levantar al trabajo como un Dios, como un ídolo, al ponerlo en la primera prioridad, al que toda nuestra vida
y toda nuestra realidad gire en torno a aquello, a que lo primero que hagamos es la mañana al despertar sea, oh, tengo que trabajar por esto. Y ahí usted puede poner cualquier cosa. Puede poner que su ídolo es el trabajo, que su ídolo puede ser algún vicio, que su ídolo puede ser el consumo, que su ídolo puede ser inclusive su propia familia, que el ídolo puede ser sus pasiones desordenadas, que el ídolo puede ser usted mismo. Porque todas aquellas cosas pueden ocupar el lugar de Dios, inclusive aquellas que nosotros podemos entender como buenas, como la familia. Pero si la familia toma el lugar de Dios, por muy bueno que sea el concepto familia, esa familia se está levantando como un Dios falso, como un ídolo. Y finalmente nos hará esclavo de aquello. Por eso dice aquí Pablo, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, es decir, cuando Dios no se nos había revelado, cuando éramos como ciegos siendo guiados por ciegos, en aquel tiempo éramos esclavos de dioses falsos, de ídolos, de aquellos que por naturaleza no son dioses. Entonces, por eso yo les decía que aquí Pablo lo que está haciendo es recordarnos un poco, y aquí hay unos ecos al Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba preso en esclavitud en Egipto, el Señor los libera para que sean libres. Sin embargo, muchos, cuando estaban en el desierto y no veían aquello que querían ver, comenzaron a cuestionarse y decían, mejor estábamos en Egipto. Entonces Pablo está tomando aquí este relato de otro modo, porque obviamente ya no hemos sido liberados del Egipto como una tierra física, sino que nuestro corazón ha sido libertado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del sistema, de la esclavitud de esta idolatría, de la esclavitud de estos dioses. Y ahí ponga usted cualquiera de estos dioses que se puede haber levantado, la esclavitud del consumo, la esclavitud del trabajo, eh, la esclavitud del trabajo que nos esclaviza, la esclavitud de, no sé, tanta cosa que se puede levantar de algún vicio, de alguna sustancia, tantas cosas de las cuales nosotros en otro tiempo, al desconocer a Dios, éramos esclavos. Entonces luego Pablo sigue y dice, pero ahora que conocéis a Dios, y esto es interesante, porque el gran punto cuando usted ve los evangelios, la gran labor de Cristo era que conociéramos al Padre. Él es el agente revelador. Jesús ha venido a darnos a conocer al Padre, para que ahora nosotros, aunque seamos gentiles, aunque no somos judíos, aunque no tuvimos una crianza en la Torá ni vivimos en medio de las historias del pueblo de Israel, nosotros ahora, por medio de Cristo, podemos conocer a Dios. Y ese es el propósito de Jesucristo, ese es el propósito del Evangelio. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La verdad del Evangelio, lo que pretende hacer el Evangelio es que nosotros podamos conocer a Dios. Y ese conocimiento no es un conocimiento meramente intelectual en el sentido de que vamos ahora, leemos la Biblia y entonces no sabemos versos bíblicos, no sabemos ciertas doctrinas, podemos explicar lo que es la justificación, lo que es la santificación, lo que es la propiciación, que podamos explicar, no sé, quiénes son los 144.000 sellados, o que podamos tener un conocimiento de las distintas concepciones del bautismo, de los elementos de la Santa Cena, de los gobiernos eclesiales, etcétera, etcétera. No se trata de ese conocimiento, que si bien es bueno, aquí lo que se está hablando es del conocimiento íntimo con Dios. Sin embargo, si usted se da cuenta, Pablo aquí en Gálatas, inmediatamente yo creo que estaba expresando esta idea y dice, ok, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, porque el Evangelio, además de tratar de mostrarnos al Dios verdadero en Cristo Jesús, lo que hace es descartar cualquier posibilidad humana de conocer a Dios. Es decir, nosotros como seres humanos, por mucho esfuerzo que hiciéramos, nunca íbamos a poder llegar a la habitación divina.
Por eso es que Juan dice que nadie ha visto a Dios, pero el unigénito lo va a conocer. Nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos, nuestras propias buenas acciones, o inclusive, como estamos hablando aquí en el contexto greco-romano, nuestros propios ritos, nuestras propias ofrendas, nuestras propias, inclusive, laceraciones, y cosas que la gente hacía para poder conocer a Dios y poder vislumbrar algo acerca de los dioses en general. El Evangelio dice, tú ser humano, eres injusto, eres pecador, no tienes fuerzas, no tienes la capacidad ni la sabiduría para alcanzar a Dios. Sin embargo, y esa parte de la buena noticia, Dios ha decidido darse a conocer. Por eso dice Pablo, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios. En la iglesia cantamos una canción de Jason Upton que se llama Sobre la roca construida en español. Y el coro dice, al Cordero que conoce quién yo soy, toda la gloria, toda la honra y adoración. Porque la gran diferencia entre estar en Cristo y ser parte de esta familia de Dios versus estar fuera de Cristo, de la familia de Dios, es que podemos decir, conocemos a Dios porque Dios nos ha conocido. Somos conocidos por Dios. Es interesante que el mismo autor de esa canción, Jason Upton, cuando explica un poco la letra de esta canción, él habla acerca de cómo los imperios, los gobiernos, los estados, conocen a sus ciudadanos, a sus súbditos, por un número. Si lo tradujéramos al chileno, el Estado chileno nos conoce a través de un número que es el RUT, el root mío, yo soy un número para el Estado y cada vez que tengo que hacer algún trámite en el Estado y en la instancia pública, la manera en que el Estado me conoce a mí, la manera en que eh, puedo identificarme es a través de este número. Sin embargo, dice Jason Upton, Dios nos conoce por nuestro nombre. Dios nos conoce en la intimidad. Dios nos conoce. Entonces aquí hay una relación recíproca de que nosotros conocemos a Dios, pero Dios nos conoce. Ahora que conocéis a Dios. Es decir, antes éramos ignorantes y en esa ignorancia, de igual modo pecaminosa, estábamos esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocemos a Dios, o más bien que somos conocidos por Dios, y aquí viene la pregunta que Pablo hace. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Y esto es lo que yo les decía que tiene que ver un poco este eco al Éxodo. Al Éxodo y cuando el pueblo de Israel es liberado de las garras de Faraón, es liberado de la esclavitud de Egipto a través de señales y prodigios milagrosos. Tiene ahí las 10 plagas, tiene el mar abierto, cómo Dios muestra su gloria a través de aquella liberación. Sin embargo, luego cuando pasa el tiempo y ellos están en el desierto y vagan en el desierto, su desesperanza, su falta de fe, su desánimo, su queja comienza a ser tal que desean volver atrás. Y parte del pueblo de Israel comienza a decir, oye, ¿no estábamos mejor en Egipto? Claro, éramos esclavos, pero al menos teníamos cierto tipo de comida que a nosotros nos gustaba. En cambio aquí estamos comiendo maná todos los días. Qué cosa más aburrida, decían ellos. Un alimento que les llegaba de manera milagrosa. Lo menospreciaban a causa de eso. Y entonces, ese pueblo no es distinto a lo que hoy nosotros somos, o a lo que pasaba con Gálatas, con los Gálatas. Quienes, Pablo le dice, ustedes antes eran ignorantes, ustedes no conocían a Dios, pero ahora sí lo conocen, y es más, son conocidos por Dios. Sin embargo, ustedes siguen intentando volver atrás. Ahora, ¿dónde ellos estaban volviendo atrás? ¿Dónde ve Pablo que esta iglesia estaba volviendo atrás? Lo ve en su idea de circuncidarse.
Como yo les dije en delante y como Pablo viene diciendo, la ley tenía un propósito. La ley era como un ayo, como un guía que nos tomaba de la mano cuando éramos niños para llevarnos al lugar, enseñarnos lo que era correcto. Llegado el momento en el que Dios había establecido, la ley cumplía su rol y ahora estamos nosotros de la mano de Cristo. No obstante, estaban esta parte de la iglesia que quería volver y retomar las conductas judías, circuncidarse, cumplir ciertos ritos, guardar ciertas dietas alimenticias, guardar ciertos días. Entonces Pablo les dice que hacer eso es volver a la esclavitud de la cual fueron liberados. Y hay mucho que se puede decir aquí. Hermano, la ley no es mala. Lo hablamos, lo dice Pablo, lo vimos aquí en Gálatas, que la ley no es mala, la ley tiene un propósito, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ley no puede dar vida. El propósito de Dios era que la ley nos llevara a Cristo y nos mostrara nuestra naturaleza pecaminosa, porque la ley es incapaz de dar vida. Que la única manera de que nuestro corazón entumecido, nuestra muerte espiritual sea cambiada es por medio de la obra del Espíritu en el Evangelio. Entonces, para Pablo era tan complejo esto, porque volver a la senda antigua, volver a cómo eran los ritos, volver a la sinagoga, volver a todo eso atrás, aunque aquí no lo dice, pero quizás algunos hasta tenían la concepción de volver a los sacrificios, como probablemente esté hablando Hebreos 6, de volver a los sacrificios, o sea, volver atrás. Era abandonar, desechar la obra que Dios había hecho en Cristo, esa obra milagrosa que nos había libertado de la esclavitud de esos que no son dioses. Ahora, a veces es natural, hermano, es complejo la libertad cristiana. Yo cada vez que hablo de la libertad cristiana es complejo, porque tenemos como un código, un chip incrustado en nuestra mente que nos haría mucho más fácil nuestra vida espiritual si hubiera una lista de cosas que podemos hacer versus otras que no podemos hacer. Sí, una lista donde diga, bueno, los evangélicos no toman alcohol, los evangélicos no dicen malas palabras, los cristianos no faltan los domingos a la iglesia, los cristianos leen media hora la Biblia al día, los cristianos, o sea, nos gustaría tener esa lista. Nos gustaría tener una lista en la que nosotros nos levantáramos en la mañana y dijéramos, a ver cómo nos fue ayer. Ah, sí, 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 todo bien, todo bien. Pero la verdad es que el Evangelio no es una, no es una palabra que se rija por esas listas, porque la vida es mucho más compleja que esto. Yo puedo congregarme todos los domingos y decir, mira, yo llevo 10 años y no he faltado ni un solo domingo. Y aún así que mi corazón esté lejos de Dios, porque no se trata de hacer ese check en la lista, tiene que ver con un corazón rendido y humillado delante de los pies del Señor. Si yo voy a la iglesia a congregarme, si yo me voy a reunir con mis hermanos para que a mí no me digan, oiga, ¿por qué faltó el domingo? Y no porque realmente quiero compartir mi adoración en comunidad a Dios, ¿de qué me sirve? Hermano, ¿es malo orar? Por supuesto que no es bueno orar. Pero si yo estoy orando para que otros me vean y digan, wow, él es un hombre de oración, ¿estaré realmente agradando a Dios? Si yo estoy orando, cantando y adorando a Dios para que al final del culto me digan, oiga, qué bonito canta usted, y ese es lo que me mueve y lo que me motiva a hacerlo, realmente estoy adorando a Dios. Por eso les digo, la libertad cristiana es compleja, porque la libertad cristiana no está relacionado con una lista de cosas que hacer, sino de la disposición del corazón a hacerlas. Es distinto. Por eso es que Pablo puede decir que
todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, por eso es que frente a ciertas comidas, que hubo también un gran debate respecto a qué podían comer los primeros cristianos. Recuerden que venían de que algunos tenían una dieta estricta en el judaísmo versus otros que tenían otro tipo de dieta en el paganismo. Y Pablo al final les dice, ¿saben qué? El que come y lo hace para glorificar a Dios, bienvenido sea. Y el que no come y lo hace para glorificar a Dios, bienvenido sea, porque lo importante es glorificar a Dios. Quizás lo podríamos llevar esto a nuestra tradición cristiana. Yo sé que más de alguno de ustedes ha participado, ha estado o al menos conoce congregaciones donde para reunirse eh, van los hombres con terno y corbata, donde las mujeres no se maquillan, no se tiñen el pelo, usan falda, pelo largo. Y podríamos también caer en dos maneras de entender esto. Por unos que entiendan que la cristiandad significa usar terno y corbata, checklist, usar el pelo largo, checklist, usar falda, checklist. Y por otro, aquellos que ridiculizan que cómo se le ocurre ir así si ahora somos libres y no sé qué cosa. Pero la verdad es que lo importante es cómo está el corazón. Si ese hermano glorifica a Dios con su corbata y lo hace como una forma externa de adorar a Dios, gloria a Dios por eso. Si usted no va con corbata y glorifica a Dios sin corbata, gloria a Dios por eso. Si usted, hermana, busca glorificar a Dios eh, en la ausencia o en la abstinencia de maquillaje, de joya o de... Gloria a Dios por eso. Ahora, si usted glorifica a Dios a través del maquillaje, a través de peinarse, gloria a Dios también. Por eso es que la libertad cristiana es tan compleja. Y nos es mucho más fácil volver atrás y decir, ya, necesito la lista de reglas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser un buen cristiano? Para ser un buen cristiano, lo que debemos hacer es ser guiados por el Espíritu Santo, conocer más de Dios. Bueno, que Dios nos conozca, que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestro corazón para vivir en la libertad del amor, porque al que ama, todas las cosas le son lícitas. Entonces aquí estaba un grave problema que tenían y que Pablo lo percibe como tal, y era que estaban volviendo atrás para esclavizarse. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? La clase pasada hablamos un poco de este concepto de los elementos, los rudimentos, los estoiquías en griego, que ya no lo podemos entender del todo, pero tiene que ver, como yo les explicaba, con las estructuras, las normativas, las fuerzas que operan en el mundo. Hoy vivimos en un mundo consumista y puede ser aquello una fuerza en la que antes estábamos esclavos, que vivíamos para tener el último celular, que mirábamos a nuestro vecino y si nuestro vecino tenía una televisión plana, entonces nosotros tenemos que tener una televisión plana. Si esa televisión ahora no solamente era plana, sino que además es de 40 pulgadas, tenemos que tenerla de 40 pulgadas y para esto teníamos que endeudarnos para tenerla, entonces hay que endeudarse para tenerla porque estábamos esclavos a esos poderes, esas normas, esos rudimentos, esos elementos, esas fuerzas impersonales que viven en las sociedades que aunque no son dioses y aunque no tienen personalidad, sí operan. Como cuando uno dice está bajo la máquina, ahí estamos presos del sistema, presos de estos engranajes. ¿Por qué quieren volver a aquello? Si el Dios los conoce, Dios los liberó, ¿por qué quieren volver una vez más a eso de lo cual el Señor los libertó? ¿Por qué quieren volver a esos ritos? ¿Por qué quieren volver a circuncidarse? ¿Por qué quieren volver a cumplir ciertas normas de las cuales el Señor les ha dicho que ya son libres? Porque aquellas cosas son débiles.
¿Por qué quieres volver a circuncidarte si la circuncisión nada es? Si para ser parte del pueblo de Dios no es necesario circuncidarse, no es necesario cortar parte del prepucio de tu pene para los que no sepan lo que era la circuncisión, sino que lo necesario es creer en Cristo, que tu corazón sea circuncidado. Y aquello no procede de ti, no procede de mí, sino que es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces Pablo está preocupado porque tanto les ha enseñado, tanto les ha compartido y yo no sé cuántos años habrá estado Pablo ahí con los Gálatas enseñando, mandando cartas, mandando mensajeros, no sé no, cuánto tiempo estuvo, pero en sus palabras hay algo de desánimo, hay algo de miedo también, de, de haber trabajado en vano, de haberle enseñado tantas cosas que como se dice, le entran por un oído y le salen por el otro. Hermanos, que no sea así con nosotros. ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Cuántos años llevamos en las cosas del Señor? Y a veces, hermanos, nos comportamos como si hubiésemos conocido a Dios ayer, como bebés espirituales, como niños. Hermano, entiendo que aquí en este estudio pueden haber personas que están escuchando esto y que sí, sean niños espirituales, porque comenzaron en el camino del Señor hace muy poco. Pero si usted lleva años en el camino del Señor, si ha escuchado sermón tras sermón, si ha estado en estudios bíblicos, si ha leído la Biblia, si ha buscado al Señor en oración y se sigue comportando como si hubiese conocido el Evangelio ayer y no ha madurado y no ha crecido, examínese. Pídale al Señor que le ayude a madurar y a crecer. Porque Pablo mismo lo dice en el Nuevo Testamento, tenemos que ser como niños en tanto la malicia, pero no como niños en cuanto a inmadurez. Y a veces nos comportamos de manera inmadura. Somos como el pueblo de Israel queriendo volver atrás, porque nos cansamos del maná. Hermanos, no volvamos atrás, avancemos, conozcamos a Dios, experimentemos la libertad en Cristo, la esperanza del Evangelio. Hoy hay una tendencia muy grande en ciertos sectores del evangelicalismo a retomar eh, prácticas judías. Están ahí judíos mesiánicos, de algún modo, pentecostales mesiánicos, de guardar el Shabbat, Sabbat, de seguir ciertas dietas para alcanzar la purificación, ciertos ritos, guardar ciertos días, inclusive circuncidarse. He oído personas cristianas que en algún momento luego me las vuelvo a encontrar y están ahora adorando al Elohim y están esperando circuncidarse. Hermano, lo que da vida es el Evangelio por medio de Cristo, donde el Espíritu Santo es el que circuncida nuestro corazón. No se trata de una práctica externa, sino de algo que Dios hace por dentro. No volvamos atrás, no volvamos atrás. Ya sea como pasaba con los Gálatas queriendo volver al judaísmo, o como puede pasar con nosotros queriendo volver a nuestra antigua manera de vivir. O es que ahora, hermano, conocí al Señor y la vida es tan difícil, mejor no me acerco tanto a Dios. De verdad, hermano, de verdad la vida es tan difícil ahora. De verdad usted me está diciendo que su vida era más fácil cuando era esclavo del pecado, cuando su destino era el juicio eterno, cuando su destino era la muerte eterna. La vida era más fácil ahí. La vida era más fácil antes cuando usted no tenía a un Dios que le otorgaba esperanza. La vida era más fácil cuando usted era desconocido de Dios.
La vida era más fácil cuando usted era enemigo de Dios. Eso me está diciendo que quiere volver atrás porque antes la vida era más fácil cuando usted le daba la espalda a Dios. Pregúntese un poco, si usted lo ha pensado así, ¿qué es lo que era más fácil? Hoy tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos a Cristo mismo que nos está ayudando. El Espíritu que intercede, Jesús que aboga por nosotros, la libertad, la esperanza, el amor del Padre. Jesús dijo, ligera es mi carga. No dijo, no hay carga, ciertamente no. Dijo, ligero es mi yugo, ligero, porque Él está con nosotros, ayudándonos. La vida en general, para creyentes e incrédulos, la vida no es fácil. La vida tiene de momentos alegres y de momentos tristes, de momentos de gozo y de momentos de sumo dolor. Pero la experiencia de la vida, tomado de la mano del Señor, no tiene comparación. Por eso es que Pablo podía decir que la gloria que ha de venir es más grande que cualquier padecimiento actual. No volvamos atrás, no volvamos atrás. Termino con el 10 y el 11 que dice, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Y aquí está haciendo este resumen que les decía de que habían vuelto atrás, de haber tomado algunas concepciones tanto del judaísmo como probablemente también de las religiones paganas, de ser atrapado por esto, por la observancia, por los ritos, por seguir ciertos ritos que en teoría ellos concebían que los iban a hacer conocer más a Dios, o los iban a purificar más, o que lo iban a acercar más a Dios. Dicen, no, están volviendo atrás y eso no se trata de eso. No se trata de esto, no se trata de que ustedes busquen a través de su propio esfuerzo, a través de su propia rito, de su propia capacidad de buscar a Dios, conocer a Dios. Se trata de que en el Evangelio Dios nos conoce a nosotros. La ley, por muy buena que ha sido y que fue y que es, tenía un propósito y el propósito es llevarnos a Cristo. No se desligue usted de la mano de Cristo para ir a cumplir la ley, porque además no va a poder cumplir la ley. No va a poder observar los 613 mandamientos o más, dependiendo de la lista o menos, los 600 y algo. Nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de salvación no está ahí, está en Cristo. Entonces Pablo aquí como les decía antes, con un ánimo un poco triste, desesperanzado quizás, no sé, dice, temo por vosotros, que quizás en vano he trabajado por vosotros. La escritura nos dice, Jesús nos advierte, la parábola de las vírgenes es una de aquellas advertencias que debemos velar, que debemos estar atentos, debemos estar preparados, que debemos permanecer hasta el fin, que debemos andar hasta el fin. Pablo mismo en algún momento dice que él mismo no quiere caer y no llegar a la meta. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. O sea, Pablo tenía ese temor de que esta iglesia que él había formado, que él había ayudado a crecer, que le había enseñado, que le había cuidado, que le había instruido, se comenzara a desviar de tal modo que su trabajo fuera en vano, como una construcción, que usted comienza a hacer una torre, pero se desarma. Pablo tenía ese temor. Hermanos, que la iglesia fuente de restauración, que nosotros no seamos personas que vuelvan atrás, que el trabajo no sea en vano, que el trabajo del Señor en nosotros rinda frutos, que la labor de los pastores, de los líderes, de los maestros, no sea una labor en vano. Hermano, veíamos el día domingo en la iglesia acá de Independencia en el sermón,
la parábola de los talentos. Y es una parábola bien compleja porque nosotros estamos acostumbrados que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo entonces será salvo. Pero veíamos en la parábola que había un grupo o dos personas a las cuales el Señor les dijo, entra en el gozo del Señor, y que hubo uno al cual le dijo que era un siervo inútil, irresponsable, negligente, y que lo echaran a las tinieblas de afuera donde será el lloro y crujir de dientes. Todos nosotros tendremos que rendir cuentas delante del Señor en algún momento. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida. Todos tendremos que rendir cuenta por lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, por nuestros actos, nuestras abstenciones, por nuestra manera de amar al prójimo, por nuestra manera de no tratarlo de la mejor manera. Todos tendremos que dar también cuenta de aquello que el Señor nos ha dado y cómo nosotros lo hemos hecho. Nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestro cuerpo, la enseñanza misma, nuestros hijos. Hermanos, no volvamos atrás, ni nos quedemos en el camino. Avancemos de la mano del Señor, de la mano del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios produzca fruto en nosotros y podamos seguir caminando en libertad en Cristo, no volviendo atrás, no buscando ser nuevamente esclavizados por los rudimentos del ayer, no buscando agradar a Dios por nuestros ritos y nuestros actos, sino por un corazón rendido a los pies de Cristo. Si oramos, oremos por amor. Si cantamos, cantemos con amor. Si ayudamos al prójimo, hagámoslo por amor y la gloria del Señor. Y así cada una de las cosas. Que el amor sea aquello que nos identifique. Y si viene alguien a tratar de confundirnos y de hacer que volvamos atrás, ya sea a nuestras prácticas previas en el mundo antes de conocer a Cristo, al sistema de este mundo que es contrario a Dios, o incluso a prácticas y ritos que pertenecían al judaísmo, como les decía yo, que hay grupos que están predicando sobre eso, que podamos ser sabios y no necios, que podamos examinar la escritura, examinar nuestro corazón, ser guiados por el Espíritu Santo y poder decir no. Nosotros somos parte de la familia de Dios, no por si nos circuncidamos o no, no por si hacemos tales obras o no, no si conocemos tal cosa o no, sino porque nuestro corazón está rendido a Cristo. La fe en Cristo es la puerta de entrada a la familia de Dios. Permanecemos en el Señor por fe. Entramos por fe, permanecemos por fe y como dice el Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Por la fe avanzamos, por la fe andamos, por la fe vivimos, por la fe, por la fe, por la fe. Permanecemos por medio de la fe. Así que andemos en aquello. Una fe que no es ciertamente invisible, donde solamente un sentimiento, algo que está ahí, que yo digo fe, no, es una fe que se hace visible al tratar de agradar a Dios, amando a Dios por sobre todas las cosas, como decía Jesús en su resumen de la ley, y también amando a nuestro prójimo y sirviéndolo. Una fe que nos lleva a perdonar al que nos ha hecho daño, a amar a nuestro enemigo, que nos lleva a compartir de Cristo, una fe que nos lleva a cambiar de vida. Éramos esclavos y ahora somos libres en Cristo, por lo cual vivimos en esa libertad. Antes éramos esclavos del trabajo, ahora el trabajo está ahí para glorificar a Dios. Antes éramos esclavos del consumo, ahora con nuestros bienes glorificamos a Dios. Antes éramos esclavos de nuestro ego, ahora nuestro yo está depositado a los pies de Cristo para reflejar a Cristo cada uno de los días de nuestra vida.
Glorificamos a Dios a través de nuestra familia, glorificamos a Dios a través de nuestros cantos, de nuestras oraciones, glorificamos a Dios a través del conocimiento de la Biblia, glorificamos a Dios en nuestro trabajo, glorificamos a Dios en nuestro matrimonio, glorificamos a Dios con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, glorificamos a Dios en la calle, en la casa, glorificamos a Dios en la iglesia, glorificamos a Dios donde otros nos ven y donde otros no nos ven. Nuestra vida, el 100% de ella, es para la gloria de Dios. No volvamos atrás, no nos volvamos a esclavizar al pecado, no nos volvamos a esclavizar a viejas prácticas, no nos volvamos a esclavizar al espíritu de este mundo, sino que caminemos, lleguemos a la meta, para que podamos no haber trabajado en vano, sino que podamos llegar ese día, que nos presentemos delante del Señor y el Señor nos diga: buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, quizás esta parte de Gálatas, Dios, es compleja. El final de Gálatas 3, sobre todo Gálatas 4. Pero si hay algo, Padre, con lo que queremos quedarnos, Señor, de nuestro corazón, es que el Espíritu Santo nos impulse hacia adelante y no hacia atrás. Que nuestra carne, que de continuo nos quiere llevar nuevamente a esa vida esclava del pecado, Señor, la carne esté clavada en la cruz de Cristo y tu Espíritu Santo sea que nos dé vida para poder avanzar, avanzar, avanzar. Llegar, Señor, a ese supremo llamamiento, llegar a ser cada día más parecido a Cristo Jesús, avanzar hasta ese día que podamos encontrarnos delante tuyo, ya sea porque estamos de pie en el día que tú retornes, Señor, o ya sea porque tengamos que pasar por la muerte y presentarnos delante de ti. Que en ese momento, cuando nos presentemos, podamos decir que te conocemos, pero por sobre todas las cosas, podamos disfrutar de esa palabra cuando tú, Señor, nos digas: te conozco. Dios, cuán glorioso será ese momento, cuán glorioso será ese día, cuán gloriosa esa mañana, Señor, cuán glorioso será ese encuentro cuando tú, Señor, nos digas: te conozco, te conozco. Señor, queremos ser conocidos por ti. Tú que conoces y examinas el corazón de nosotros, Señor. Que ves aquello que inclusive a lo mejor la persona más cercana y que más creemos o suponemos que nos conoce, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro mejor amigo, desconoce. Señor, tú lo conoces. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a cambiar aquello que está mal, a fortalecernos, Señor, en esta vida para poder seguir adelante. Que donde haya debilidad, Señor, tu Santo Espíritu nos dé fortaleza. Que donde haya ignorancia, donde haya negligencia, tu Espíritu Santo cambie nuestra conducta para poder glorificarte a ti, Señor. Que de continuo nuestra mente esté atada a Cristo, que podamos, Señor, levantarnos y que el propósito de ese día sea glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Padre, si hay ídolos en nuestro corazón, rómpelos, Señor. Si hay cosas que están ahí tentándonos para ponerse en el corazón nuestro, Señor, te pedimos, Padre, que tú los pongas en el lugar que corresponden y que tú, Dios, seas el primero en nuestra vida. Señor, nuestra vida es tuya, nuestro corazón es tuyo. No queremos volver atrás, queremos avanzar y avanzar en Cristo. Señor, oramos en el nombre de tu Hijo, el Verbo Divino, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bonita noche, un bonito descanso. Manolito, si estás ahí todavía, que el Señor te bendiga. Y a los hermanos que van a ver esto otro día, probablemente que van a repasar, que el Señor les bendiga, hermano. No se canse de buscar del Señor, no se canse de aprender del Señor. Que el Señor les bendiga.